Hola y bienvenidos a esta nueva edición de los talleres de cálculo. En el día de hoy analizaremos cómo se aproximan las funciones. Bien, en primer lugar, dejadme que me presente. Mi nombre es Beñat Oliveira, como vosotros, soy estudiante de Ingeniería Civil de aquí de la Escuela de Caminos. Como ya sabéis, estos talleres de cálculo no pretenden desplazar en ningún momento las clases que se imparten en el aula, sino que más bien pretenden reforzar o incluso dar ciertos conceptos nuevos o de repaso que se han dado en esas aulas, ¿vale? Y sin más, yo pasaré ya a lo que viene siendo la materia. Como introducción, deciros que en la literatura de la matemática tenemos diferentes formas de aproximar las funciones y que en este año, en primero de grado de civil, lo que estudiaremos son dos diferentes formas para aproximar diferentes funciones. La primera será la aproximación de Taylor y como primer acercamiento os hemos puesto aquí una pequeña aplicación en donde se ve una función sinusoidal y con el cual podemos aproximar mediante la aproximación de Taylor en un estudio local, ¿vale? Nosotros podemos trasladar este punto aquí y tendremos otra aproximación diferente en términos locales, ¿de acuerdo? Esa aproximación podremos ir mejorándola en cuanto vayamos sumando términos n. ¿De acuerdo? Esto todavía no sabemos muy bien cómo funciona, pero a lo largo de la presentación iremos aclarando conceptos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, en cuanto a las series de Fourier, nosotros podemos también aproximar la función, incluso que podría ser discontinua. La anterior hemos visto que era continua. En series de Fourier nos permite aproximar funciones discontinuas y que en términos de senos y cosenos. Por ejemplo, tenemos esta función f de x signo de x y a primera aproximación tenemos esta aproximación. Si en cambio vamos apurando y vamos sumando términos, conseguimos mejores aproximaciones a esa función. Cambio, ya el tope que nos permita esta aplicación, con 5, nosotros obtendríamos una aproximación mucho mejor y mucho más detallada. ¿De acuerdo? Todo esto está muy bien para primera aproximación, como hemos dicho antes, pero tiene unas bases teóricas y tiene unas definiciones. La primera, la de Taylor, y de aquí podremos sacar consecuentemente unas de sus propiedades o condiciones que deberá cumplir la función para que podamos utilizar esta aproximación de Taylor. Aquí vemos f de x igual, o igual si se dan los términos y las condiciones de convergencia, que serían que estuviera este resto de aquí. Entonces encontramos que la función f de x que queremos analizar tiene que ser cuantas veces derivable como nosotros queramos hacer. ¿Os acordáis de ese término n? Pues hace referencia a esto mismo, es decir, si n es igual a 1, tendrá que ser una vez derivable, si es igual a 2, tendrá que ser 2 veces derivable, etcétera, etcétera, etcétera. Así creándonos una función de una suma de polinomios, que son las funciones más sencillas con las que podemos trabajar. Por lo tanto, exige derivabilidad y continuidad. En cambio, para las aproximaciones de Fourier, nosotros en la literatura encontramos un montón de expresiones. Bien, estas expresiones normalmente suelen llevar a confusiones. Las aproximaciones por series de Fourier son bien sencillas si nosotros siempre tenemos claro qué instrucciones tenemos que seguir. Bien, aquí os he puesto una con la que si siempre seguís esto, siempre os saldréis con la vuestra y haréis el ejercicio correctamente. Bien, ¿qué tenemos aquí? Para poder aproximar una función en términos de series de Fourier, nosotros lo que tendremos que sacar serán 3 coeficientes que tienen estas expresiones, ¿vale? Tenemos la a sub 0, a sub n y b sub n. También nos aparece aquí un término t mayúscula que significa el periodo total de nuestra función. Bien, el periodo total nos sale en la definición, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestra función análisis tiene que ser periódica, ¿de acuerdo? Esa es la condición que podemos desprender de la misma definición de la aproximación de series de Fourier. Bien, una vez vistas las definiciones, vamos a comparar un poco cómo funciona tanto Taylor y como Fourier. Hemos visto unas pequeñas diferencias, pero las vamos a profundizar. Tenemos la siguiente función, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a hacer un análisis local de Taylor. Bien, por ejemplo, lo haremos a ver cómo aproximamos esta función en el origen, ¿de acuerdo? Taylor necesita un punto, bien, lo hemos seleccionado, ya está. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar,
una primera aproximación, ¿vale? Para n igual a 1. ¿Qué pasa? Que el polinomio de grado 1 que tenemos es una línea, perfecto. Si sumamos un polinomio de un segundo grado, nos aparece una parábola, como ya sabemos, y hasta sumar polinomios de grado diferente que podremos aproximar mucho mejor localmente nuestra función análisis. Bien, eso para Taylor. Y para Fourier, ¿qué hemos dicho antes? Que la función tiene que ser periódica. Bien, esta vemos que no es periódica, pero nosotros la podremos transformar periódicamente si la vamos arrastrando en todo nuestro eje. Por ejemplo, para una n de 1, nosotros obtenemos esta función sinusoidal que en general nos podría valer, pero vemos que localmente no converge como nosotros quisiéramos. En cambio, si vamos sumando términos sinusoidales, vemos cómo la función cada vez se va pareciendo más a la real, hasta que, por ejemplo, tenemos un último término que ya más o menos sí que representa como nosotros queremos nuestra función. Bien, no solo eso, porque hemos visto un análisis para una única variable, pero Taylor, a diferencia de las series de Fourier, también nos puede servir para el análisis de más de una variable. Por ejemplo, tenemos una f con variables independientes x e y. Pues nosotros bien podemos hacer una aproximación de Taylor en el origen, por ejemplo, de grado 2, que nos aproximaría el origen de esta manera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Taylor, como no Fourier, nos permite hacer un estudio de más de una variable. Bien, como resumen, recordaros, estamos analizando, nunca perdéis de vista el concepto, estamos analizando cómo aproximar funciones. Estas aproximaciones pueden ser de ámbito local, para un estudio en un punto, por ejemplo, o también pueden ser para un ámbito más global y donde queramos estudiar toda la función. Bien, para el primer lugar, para la primera condición, tenemos las funciones de Taylor, y para la segunda condición tenemos lo que viene siendo la de Fourier. Ambas tienen diferentes hipótesis de trabajo, ¿de acuerdo? Unas son más estrictas, las de Taylor, que hemos visto que te exigían derivabilidad, pero en cambio las de Fourier son muchísimo más light y con una simple continuidad o incluso una discontinuidad podríamos trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Todo ello nos lleva a un estudio de la convergencia que también será diferente y cada una de las series o de las funciones a aproximar convergerá si se dan las condiciones oportunas para ello.